Shalom Shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la Parashá Kitetse, que significa cuando salgas, y se localiza en el libro de Bamidbar o Deuteronomio, a partir del capítulo 21, verso 10 al capítulo 25, verso 19. En resumen, en este estudio se encuentran 74 de los 613 misbot de la Torá, que incluyen las leyes de una cautiva bella, los derechos de herencia para el primogénito, el hijo descarriado, el entierro y la dignidad para los muertos, la devolución de los objetos perdidos, la responsabilidad de construir un cerco en el techo de las casas, la prohibición de hibridación entre plantas y animales, los procedimientos judiciales por adulterio, violación o seducción de una mujer soltera y por el esposo que acusa falsamente a su mujer, las personas que no pueden casarse con un linaje judío, la pureza del campamento militar, la obligación de pagar el sueldo del trabajador a tiempo, la prohibición de cobrar interés por un préstamo, entre más temas con una gran sabiduría a la luz de la Torá. Un bello aspecto. Nuestro estudio comienza diciendo así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los entregue a Hashem, tu Elohim, en tu mano, y tomes a sus cautivos, y veas entre los cautivos a una mujer de bello aspecto, y la desees, podrás tomarla como esposa. La traerás al seno de tu hogar, y se afeitará su cabeza, y dejará crecer sus uñas, quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí, y se sentará en tu hogar, y llorará a su padre y a su madre, en un mes completo. Después de eso, acudirás a ella y convivirás con ella, y será para ti como esposa. Y sucediera que si no la deseas, entonces la enviarás por su cuenta, pero no podrás venderla por dinero. No la esclavizarás, pues la has afligido. ¿Qué nos quiere decir todo este texto con el que inicia nuestra parashá? Veamos a la luz de la Torá, ya que se nos enseña que en este caso la Torá habla de las pasiones que a menudo se alojan en el corazón de un hombre en el campo de batalla, ya que al observar a una mujer que la atraiga físicamente, que se encuentra entre los prisioneros y siente un deseo descontrolado por ella, la Torá reconoce su debilidad, y para no dejar la puerta abierta a que éste cometa pecado que lo conduzca a una contaminación tanto física como espiritual, se le ofrece una salida para que este individuo, cuya lascivia se ha encendido, no dé marcha suelta a sus instintos carnales antes de cometer una transgresión peor. Todo esto se habla en respuesta a la inclinación maligna de la inmoralidad en un hombre, ya que de lo contrario, éste podría abusar de ella en cualquier momento. Es por eso que este texto le da una salida para que no cometa este tipo de transgresión, dándole una salida y sometiéndola al proceso antes descrito. Todo esto porque sabemos que cuando un soldado salía a la guerra era por mucho tiempo, y para que no cometiera este tipo de pecados se le permitía tomar a la mujer de bello aspecto, llevarla a su casa donde se cortaba el cabello, se dejaba crecer las uñas y cambiar sus vestimentas por vestimentas ásperas de luto, todo con la finalidad de que ella tenga un aspecto no grato para él, su deseo se desvanezca con el tiempo y la deje en libertad. Recordemos que lo que Hashem quiere y lo estipula en la Torah es que cada uno de nosotros tengamos un nivel mayor de Kedushá, un nivel mayor de santidad. Descarriado y rebelde. Podemos ver en este estudio que nos habla sobre el hijo rebelde que no quiere obedecer a sus padres, por lo que tendrá que llevarlo con los ancianos de la ciudad, acusándolo que no obedece, que es glotón y bebedor. Una vez que se encontró culpable, deberá ser muerto por apedreamiento. Nos encontramos con un texto que crea mucha controversia, porque ¿qué padre tendría el corazón de mandar a su hijo a un juicio donde sabe que será culpable y la pena es la muerte? Pero para esto debemos estudiarlo a la luz de la Torá, ya que si en este día se aplica este mandato, imaginemos cuántos hijos no estarían sentenciados, o quizá nosotros no estaríamos dando este tema.
Sabemos que la Torá nos menciona que este tipo de sentencia nunca se aplicó, porque en realidad tiene un sentido mucho más profundo y espiritual, ya que ese hijo rebelde en lo espiritual es nuestra neshama, nuestra alma, la cual no quiere obedecer ni sujetarse a las ordenanzas que Hashem nos ha dado por medio de la Torá. Es ahí cuando cada uno de nosotros nos convertimos en hijos rebeldes y en lugar de hacer amistad con personas de bien, Yetzer Tov, lo hacemos con personas de mal, Yetzer Hara. Cuando la Torá, la Biblia, nos menciona que aún con la advertencia tendrá que ser llevado con los ancianos para que sea juzgado, nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal celestial, donde seremos evaluados para poder determinar nuestras actuaciones en este mundo terrenal, si lo que hicimos fue correcto o fue incorrecto. El libro de Revelaciones nos hace saber que alrededor del trono había 24 tronos y en ellos sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Estamos próximos a Rosh Hashanah, conocido como el día del juicio para el judaísmo, donde compareceremos ante un tribunal celestial y se dará una sentencia para cada uno de nosotros. Se nos ha enseñado que en esta fecha se determina qué persona morirá y qué persona vivirá, quién tendrá riqueza y quién quedará pobre, quién tendrá sanidad y quién tendrá enfermedad, entre más cosas según nuestras acciones en este mundo terrenal. Debemos corregir esos errores y eliminar esas prácticas que no nos permiten conectarnos con la divinidad de Hashem y que nos impide día con día crecer más espiritualmente. Nosotros los piadosos. El temeroso de Hashem se ha destacado a lo largo de la historia por ser un piadoso. A través de esta cualidad se reconoce muchas veces a una persona sádica, justa o santa, que se asemeja a la voluntad de Elohim. En nuestra parashá vemos la importancia que hay en ser piadosos con todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tanto en seres humanos como en animales. El primer ejemplo lo encontramos en Deuteronomio 22:4, específicamente en la misma de ayudar al prójimo a colocar la carga encima de su burro. En Éxodo encontramos la misma de ayudar al prójimo a desmontar la carga de su burro. Hay una diferencia entre estas dos misbot. Por cargar bultos encima del burro, uno puede pedir una remuneración a cambio, pero por desmontar no se puede pedir nada. Hay que hacerlo inmediatamente. Hay que correr para ayudar al burro a quitarle tanto peso de encima. De aquí aprendemos la importancia de tener piedad con los animales. El segundo ejemplo lo vemos cuando la Torá nos prohíbe arar el campo con un burro y un toro a la vez. Uno de los motivos es porque el toro, al ser más fuerte, avanza más y el burro se cansa más rápido, dejándolo todo el trabajo al toro. El otro motivo es porque el toro, al ser rumiante, da la impresión que está comiendo todo el tiempo, provocando que el burro se sienta mal, que no le dan de comer. Aquí también vemos cómo hay que ser piadosos con los animales. El tercer ejemplo lo vemos cuando la Torá dice en nuestra parashá: no colocarás un bozal en la boca del toro mientras ara. Es prohibido taparle la boca a los animales que están trabajando, ya que cuando ven tanta comida necesitan comer. También está prohibido que el dueño coma sin antes haber dado de comer a sus animales. Hay que aprender de los animales y hay que apiadarse de ellos. Si la Torá nos enseña a apiadarnos de los animales, ¿qué será con las personas? Con aquellos que necesitan de tanta ayuda, quizá física, económica o espiritual. Nuestra parashá nos dice que si vimos que a nuestro compañero se le perdió un toro, un burro, una ropa o un objeto, no podemos ser crueles, debemos devolvérsela si es que la encontramos. Y en caso de que no lo conozcamos, debemos de guardarlo en nuestra casa hasta que aparezca su dueño. Mientras tanto, debemos ir anunciando, preguntando a la gente, ya que debemos de apiadarnos de aquel que se le perdió algo. Un tercer ejemplo lo vemos cuando la Torá nos prohíbe cobrar interés de un préstamo realizado a un compañero.
No podemos ser malos con los demás, ya que con los intereses estamos impidiendo indirectamente que se recupere de su baja economía. Día tras día nosotros le pedimos a Hashem que se apiade de nosotros, pero la pregunta es, ¿acaso nosotros somos piadosos con los demás? En estos días existe tanta crueldad. ¿Cómo vamos a pretender que Hashem sea piadoso con nosotros? Efesios 4:32 nos cita: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Elohim también nos perdonó en Mashiach. Pero la realidad es otra, ya que ni siquiera con nuestra propia familia somos piadosos, cuanto más con los demás. Así es nuestra relación con Hashem. Le pedimos que se apiade de nosotros y mientras tanto Él está viendo que nosotros no nos apiadamos de los demás, mucho menos de un animal. Un sueldo a tiempo. Vemos ahora un versículo muy pequeño, pero muy grande por su contenido, por su mensaje, que encierra el secreto de cómo recibir de Hashem lo que nos pertenece, a tiempo, sin inconvenientes y con alegría. La Gemara nos explica que hay 4 causas que provocan que los bienes de las personas disminuyan. Una de ellas es el no pagar a tiempo a los empleados. En la Torá está escrito: en su día pagará su sueldo. De aquí aprendemos la obligación de pagar a tiempo a nuestros empleados. Así también dice nuestra parashá: cuando jures no demorarás en pagar. Cuando hagas una promesa, no demores en cumplirla. Si pagamos a tiempo, Hashem no demorará en bendecirnos a tiempo. Pero si nosotros no ayudamos a pagar a tiempo nuestras obligaciones, entonces Hashem tampoco lo hará con nosotros. Si cumplimos a tiempo, automáticamente estaremos causando que Hashem también nos remunere a tiempo. Incluso dice la halajá que primero hay que disminuir de los gastos que hacemos para Shabbat con tal de pagarles a tiempo a los empleados. Siempre hay que actuar de una forma correcta para que Hashem también nos pague con lo mejor y a su tiempo. El libro de Reyes nos cuenta que el rey Shlomo, una vez culminada la construcción del templo y del palacio del rey, fue a donde el rey Hiram a cancelarle sus servicios prestados. De aquí aprendemos lo meticuloso que era Shlomo con el pago a tiempo. Tanto es así que cuando David le preguntó a Hashem cuándo iba a morir, Hashem le respondió que eso no se lo revelaría a nadie. David le pidió que por lo menos le revelara en qué día de la semana moriría. Hashem accedió y le respondió que moriría en Shabbat. Cuando escuchó David que moriría en Shabbat, le pidió a Hashem que por lo menos fuera un día más tarde con tal de disfrutar del Shabbat. Entonces Hashem le respondió que no podría complacerlo, ya que había establecido que el reino de Shlomo empezaría en un Shabbat. Alguien como Shlomo, que tanto se preocupó en pagar a tiempo, no le podía atrasar su reinado, incluso por un día. De este relato podemos ver que Hashem no se demora ni siquiera un segundo en pagarle a quien se comporta de la misma forma como lo hizo el rey Shlomo. Debemos cuidarnos mucho en pagar a todo a tiempo, para que todo lo bueno que Hashem tiene esperando por nosotros nos llegue a su tiempo, para que el Mashiach no demore su llegada. Ahora es que entendemos por qué lo llama Mashiach ben David, el ungido hijo de David, como el hijo de David es Shlomo, que siempre pagaba a tiempo y por lo tanto Hashem siempre le pagaba a él con bendiciones y abundancia en tiempo y hora. Cerco en el tejado. La Torá nos ordena a poner un cerco en el tejado con la finalidad de evitar algún accidente de una persona, pero a la luz de la Torá, en un contexto espiritual, es que en este mes de Elul tenemos que poner un cerco de protección en nuestra cabeza para no tener una caída de nuestros pensamientos, palabras o acciones.
ya que la fuerza de la restricción en este mes debe estar más presente, ya que es el mes de la Teshuvá, el mes del arrepentimiento de todas nuestras acciones incorrectas. El no tener un cerco en la mente es distraernos fácilmente, es como el no enfocarnos y podemos perder el propósito de Hashem en nuestras vidas. Hacer una barrera contra el orgullo no solo tiene la intención de protegerse a uno mismo de una caída espiritual. El Talmud afirma que algo que proviene del corazón de una persona con intención pura y desinteresada entra en el corazón de otra persona y cumple su objetivo. Pero si la otra persona se siente que los consejos o instrucciones están llenas de orgullo, las palabras no podrán impactar a esta persona y el objetivo se pierde. Cuando damos un consejo, que sea con humildad. Cuando demos un estudio, que sea con humildad, ya que sabemos que el conocimiento no es nuestro, simplemente somos portadores de la palabra de Hashem. Con humildad debemos entender que solo somos instrumentos usados por el Eterno. El perdón. El perdón debe de ser sincero, con humildad y con amor. Sincero quiere decir que en el corazón de uno ya no hay rencor, que la herida ya sanó. Esto nos trae liberación espiritual, nos trae shalom, nos trae paz. Tiene que ser para siempre. No podemos perdonar solo en momento y en 1 o 2 semanas volvemos a reclamar lo que según ya perdonamos, porque eso es un engaño y el engaño es una mentira, ya que ofrece el perdón y luego retractas de él en una forma no correcta. ¿Cómo perdonar que me abandonaste, pero no la humillación que pasé? Perdono, pero no olvido. Este no es una forma correcta de perdonar, ya que perdonar es perdonar todo el paquete completo. Cuando no perdonamos, comenzamos a tener una carga en nosotros, que después se hace una carga más grande, que se vuelve una montaña y ya no hay manera de remediar y surge el rencor. Y esto es causante de enfermedades en tu organismo, ya que aumenta tu frecuencia cardíaca, sube tu presión arterial, se incrementan tus niveles hormonales y repercute directamente en el corazón, en el sistema digestivo, aumenta el riesgo de gastritis, colitis, dermatitis, etc. La fuerza que emana un perdón es enorme, es de gran mérito saber perdonar a los demás, pero es más grande aún en lo espiritual, perdonarnos a nosotros mismos. Liberémonos, es el tiempo de hacerlo, de dejar de cargar todo ese peso que traemos cargando desde hace muchos años. Seamos libres de toda opresión para cumplir la voluntad de Hashem. Aprendamos a nuestros maestros Yeshua HaMashiach a ser mansos y humildes de corazón. Y perdonemos a los demás como nuestro Abba que está en el cielo nos ha perdonado. Híbridos. Se nos enseña que la misbot que prohíbe la mezcla entre animales y plantas es porque Hashem creó plantas y animales para que produzcan de su propia especie. Cuando se produce un híbrido, estamos cambiando la obra de la creación. Estamos yendo en contra de lo que el Eterno creó. Cuando cruzamos animales o plantas, estamos provocando un caos al respecto, en su reproducción. Y esto va en contra de la Torá, ya que las plantas no cuentan con un libre albedrío y el hombre se encarga de manipular su vida. Y está yendo en contra del ecosistema, en contra de lo que Hashem creó para su naturaleza. Conclusión. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no es una guerra física, sino una guerra espiritual, ya que el enemigo siempre está al acecho. Es por eso que el trabajo espiritual de este mes de Lul es hacer una introspección, analizando qué aspectos de nuestra personalidad o carácter aún necesitamos corregir en uno mismo. Puede ser la ira, la pereza, el orgullo, la soberbia, la depresión, la lascivia, la mentira, etc. Todas esas cualidades negativas que conforman a veces nuestra personalidad
y que necesitan ser corregidas para poder cumplir con el propósito que tenemos en esta vida? Para la guerra que nuestra alma y corazón tiene, en este estudio el Eterno nos está diciendo: ¿no te basta con lo que te he dado? Porque en la guerra que tú tienes en este momento, yo la estoy peleando por ti. Reconoces que no es tus fuerzas, porque no has prosperado en la lucha que has tenido. Reconozcamos que nos basta con su presencia para saciar y calmar esa guerra en la cual hoy estamos viviendo. ¿Cuántos podemos decir Baruch Hashem? Ya que Él no ha cambiado en su palabra. Él sigue siendo el mismo. Sus promesas siguen siendo fieles. Es por eso que Él nos dice: la guerra que estás pasando, la guerra que estás por pasar, no significa nada. Porque aún con muy poco de mi gloria, serás capaz de salir con la victoria. Pero es necesario que tu carácter sea probado. Porque si no pasas esta prueba, tal vez no sea yo en quien confías. Porque si no proceso tu carácter, si no te paso por esa prensa de aceite y eres triturado hasta sacar lo mejor de ti, tú seguirás creyendo que todo lo has hecho por ti mismo. Pero quiero decirte que cuando hayas pasado por la casa del alfarero, sacará de ti lo mejor, de lo mejor, y regresarás con una vida transformada. Cuando tú apareces con una vida transformada, quiero decirte que podrás tener acceso directo a la tierra prometida. Si la Torá es capaz de cambiar nuestra vida, si esta palabra la combinamos con la acción y la impregnamos con la sangre de Mashiach, que fue derramada por todos nosotros, ¿qué no será capaz de hacer en tu vida? Baruch Hashem, que el Eterno bendiga y los proteja, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y sea clemente, que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su shalom.